primera iglesia en Europa. El mensaje de esta mañana. Primera iglesia en Europa. ¿Alguien aquí ha ido a Europa? ¿No? Yo tampoco. He ido a través de Google, en Google Earth o Street Views, y me encantaría ir a Europa. Es más, quisiera abriremos iglesia en Europa. ¿Algún voluntario para los del Camino a Europa? En Venecia, en Madrid, ¿no? En la Plaza España, Bogotá. Pero está basado, por supuesto, en el libro de Hechos, capítulo 16. Y me sorprendió al leer esto y estudiarlo, cómo nació la iglesia en Europa. Y la verdad es muy interesante, y quiero ser fiel a la lectura de la palabra del Señor. Hechos 16. Thank you, amigo. Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. Los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo, de modo que Pablo quiso que él los acompañara en el viaje. Por respeto a los judíos de la región, dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir, ya que todos sabían que su padre era griego. Luego fueron de ciudad en ciudad enseñando a los creyentes a que siguieran las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. El 6 dice, así que las iglesias se fortalecían ¿en qué? En su fe, y el número de creyentes crecía cada día. Luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Luego, al llegar a los límites de Misia, se dirigieron al norte, hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu Santo de Jesús no les permitió ir allí. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba, ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la que buena noticia del Evangelio allí. En Filipos, Lidia cree en Jesús. Subimos a bordo de un barco en Troas, navegamos directo a la isla de Samatrocia y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. De allí llegamos a Filipos, una ciudad principal de este distrito de Macedonia y una colonia romana. Y nos quedamos allí varios días. El día de descanso, el domingo, nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río, donde pensamos que la gente se reuniría allí para orar. Nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas se llamaba Lidia, era la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a mi casa o vengan a quedarse en mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. Cierto día, ¿vamos bien? 16. Cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación, ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros, gritando, estos hombres son siervos de Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Eso mismo sucedió día tras día, hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven, te ordeno, en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y al instante, el demonio la dejó. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas. Así que, ¿qué hicieron? Agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza de mercado
ante las autoridades. Toda la ciudad estaba brotada a causa de estos judíos. Le quitaron a los funcionarios de la ciudad. Enseñan costumbres que nosotros, los romanos, no podemos practicar porque son ilegales. 22 dice, enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que viringos, y los golpearon con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron a la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. 25 dice, alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. El harakiri se llama, harakiri, ¿no? En japonés. Pero Pablo le gritó, detente, no te mates, estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero lo llevó adentro de su casa, ya no el calabozo, sino de su casa. Le dio de comer y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. En lo personal es un capítulo que me encanta, Hechos 16. Fascinante, bastante contenido histórico, geográfico, político, pero quiero mencionar solo algunas apartes, y es la importancia de Macedonia. Macedonia era un distrito romano, permeado y lleno de cultura griega por todas partes. Y allí estaba esa parte de Asia Menor, y Asia Menor no es los japoneses, o China, sino era una región de Roma, se llamaba Asia Menor, y Macedonia era una región geográfica e histórica hoy día al norte de Grecia. ¿Alguno ha viajado a Grecia? Algunos tenemos perfil griego, ¿cierto? Pero no viajado a Grecia. Ahora, en tiempos de Pablo, formaba parte del Imperio Romano. La capital era Tesalónica y también incluía ciudades muy importantes como Filipos y Berea. Macedonia significa que el evangelio debía cruzar de Asia, donde estaba Pablo, hacia Europa, una cultura llena de griegos, digámoslo así, y era que Dios quería irradiar el evangelio a un nuevo continente. La visión del macedonio, de este macedonio, es la visión que representa la necesidad espiritual de un continente entero. Dios usó una visión para decirle a Pablo, Pablo, predique en Europa, es hora de viajar. ¿Usted se imagina esta visión en su sueño matutino? Usted durmiendo y se aparezca un africano de 2 metros, negro, bien negrito, y le diga, por favor, Samuel Daza, venga a ayudarnos. Y Samuel se levanta y diga, mamá, papá, me voy para el África. Dios me está llamando al África a predicar. ¡Wow! Diríamos, amén, si es otro. Pero si soy yo, al que Dios está llamando. Y Pablo se levanta en ese mismo momento y emprende maletas. Busca un Airbnb rápidamente para Filipos y arranca su viaje.
Misionero. Ahora, Macedonia no era solamente un lugar, era el puente entre Asia y Europa. Ahora, en Filipos comenzó la primera iglesia europea y comenzó en la casa de Lidia. La mayoría de iglesias, igual que esta, comenzó en una casa, comenzó en la sala de un hogar. En la época bíblica no había megatemplos de iglesias porque era muy complicado por los romanos. Había muchas casas con muchos hijos de Dios haciendo cultos familiares. Es como si hoy cada uno de ustedes en su hogar hiciéramos su culto. Oramos, cantamos, leemos la Biblia, compartimos un cafecito. ¿Lo imaginan? Uy, pastor, pero es que yo vivo en un apartamento de 50 metros cuadrados. O tengo un desorden. Pero es más fácil, más cómodo venir aquí, ¿cierto? Una vez hermosa, aseada, ventilada, iluminada, y esa que usted y yo amamos, ¿amén? Pero en este momento, Lidia fue la promotora o la pionera de la primera iglesia en Europa. Quiero preguntar esta mañana, ¿ha puesto Dios algo en su corazón en cuanto al reino de Dios? ¿En cuanto a la iglesia? ¿En cuanto al servicio? ¿Hay algo en usted que ha estado allí martillando o ha sido recurrente en su vida? Pastor, yo sí sentido que Dios me está llamando. Tengo familia quizá que me manda WhatsApps en la oficina, en el barrio, y como si Dios me estuviese cercando, siento llamado de parte de Dios. ¿Qué hay en su corazón hoy respecto a lo espiritual, respecto al reino de Dios? ¿Piensa usted en eso? O, la verdad, never. Nunca pensaba en eso. Quiero decir que cuando es de parte de Dios, es algo recurrente. Yo estoy parado aquí frente a ustedes, es porque Dios recurrentemente tallaba mi corazón y mi mente para servirle de tiempo completo, como pastor, como predicador. Ahora, ¿hay algo en lo que Dios a usted le ha estado últimamente hablando? Acerca del perdón, acerca de servir en la iglesia, acerca de hacer algo más. Ahora, si usted en su corazón no hay nada espiritual, en la semana usted no piensa en nada espiritual, nada bíblico, nada de Dios, es porque algo terrenal está ocupando el espacio que es para Dios. Eso que usted piensa constantemente, quizás es su ídolo. La ventaja de tener a Dios en el centro de nuestras vidas es que los demás o los ídolos que puede tener el mundo, como el dinero, como el sexo, como el trabajo, como una misma familia, ídolos toman su lugar. Pero cuando no está Dios en el lugar que debe estar en su corazón, lo demás toma lugar. ¿En qué se levanta? ¿En qué piensa usted cuando se levanta en las mañanas? Antes de quedarse dormido, ¿en qué piensa usted? La mayoría hemos fallado en pensar en dinero. ¿Cómo voy a pagar hoy tal cosa? Entonces vamos a dormir diciendo, me faltó hacer esto y aquello. ¿En qué piensa usted? Porque quizás usted, si piensa en esos 10 horas del día o más horas del día, ese es su ídolo. Y quiero decirle que Dios es experto en interrumpir esos pensamientos. Porque Dios quiere ser, no en su corazón, el primer lugar, sino el centro. Dios no pide escalafón, Dios pide ser el centro, que todo lo que usted haga tenga que ver con Dios, con lo espiritual. Y aquí estaba Pablo, que obedece al Señor. Ahora, quiero que miremos en esta mañana, en las próximas 2 horas, broma, 4 personajes. ¿Los identificó? Bueno, hay muchos personajes, ¿cierto? Pero 4. 1, Timoteo. 2, Lidia. 3, la mujer adivina. ¿Sí? Y 4, el carcelero. ¿Están listos? Comenzamos. Este es mi bosquejo esta mañana. Timoteo, Lidia, la adivina y el carcelero. Comencemos con Timoteo. Timoteo, su nombre significa el que honra a Dios. Si tuviera yo un hijo, otro hijo, le pondría Timoteo.
Timoteo Gómez Cadena. Timoteo Rubio Rodríguez. Suena chévere. Timoteo Ramírez Gómez. Oh. Timoteo, el que honra a Dios. Y Timoteo era un hombre que era papá griego y mamá judía creyente. Esa combinación, como decir hoy día, mamá evangélica y papá mundano, papá inconverso. Y aquí estaba a Timoteo y era una persona que estaba esperando, estaba capacitada. Ahora, Dios nos llama a usted a mí a ser la excepción en la familia. ¿Quiere que les cuente a ustedes cuántos pastores hay en mi familia? Les voy a contar. Ninguno. Por parte de mamá, ninguno. He averiguado. Por parte de papá, menos. Ninguno. Yo, pero ¿por qué la vena ministerial? ¿De dónde salió? La excepción. ¿Es usted quizás el único que está en la familia evangélico? ¿Por algo será? Dios usa eso para hacer luz en las familias. El único evangélico de la cuadra. Y en alguna época en la ciudad querían construir condominios de solo creyentes o colegios de solo creyentes. Y eso es bueno y no tan bueno. Porque Dios nos manda a hacer luz a donde vayamos. Aquí estaba Timoteo con un papá muy griego, una mamá judía creyente. Ahora, me llama la atención es porque Timoteo está en juicioso. Llega Pablo, mira al pelado, mira al hombre y dice, hermano, acompáñeme. Pero dice la Biblia que Pablo circuncida a Timoteo, a un adulto. En la época judía, los niños eran circuncidados al 8º día de nacido. Al 8º día. Porque un día antes o después podría haber una hemorragia, una infección. Además, hoy día también está el procedimiento quirúrgico que se llama circuncisión, que se practica a los hombres, pero no es algo ambulatorio. Requiere mucho cuidado. Pero como un hombre ya mayor, Timoteo ya un hombre, se circuncida. ¿Cuántos quisieran ser Timoteo? Menos mal que hoy día no hacemos más prácticas en el ámbito cristiano, pero otras cosas quizás son más incómodas que donde vamos a hacer. Pastor, yo sirvo, pero no me ponga a hacer tal cosa. Alguien me dijo, llego a la iglesia, pero no me pidan ofrenda. No me obligan a ofrendar. Tranquilo, que nadie lo va a obligar a ofrendar. Es voluntario. Pero Timoteo se dispuso y Pablo lo circuncida. Ahora, Timoteo fue colaborador de Pablo en Filipo y fue pastor en Éfeso. Pablo le dedica a Timoteo 2 cartas, primera y segunda de Timoteo, cartas pastorales. Ahora, usted y yo podemos ser como Timoteos, que honramos al Señor y estamos dispuestos. Iglesia, este lugar es un centro de entrenamiento, porque usted tenemos cada semana una misión para hacer de parte de Dios. Yo sueño, les confieso, con que podamos en algún momento de la iglesia enviar misioneros a otros países, financiados con la iglesia, profesionales que puedan viajar. Sueño con tener un trabajo social mucho más grande que la fundación en la que trabajamos mi esposa y yo. Hacerlo. Y usted viene aquí a entrenarse, oír palabra, a orar y salir a la calle al mundo a cumplir misiones. ¿Qué tal usted en otro país? ¿Lo puede imaginar? Que yo le dijera, deje todo lo que tiene, carreras administrativas, cargos, empresas, por seguirme a otro país. ¿Cómo sería? Yo lo he imaginado en mi vida. ¿Cómo sería vender todo? Y irse a un país extranjero donde es prohibido predicar el evangelio, como Egipto, como Irak, Arabia Saudita. ¿Cómo sería? Esa incomodidad, no una circuncisión física, sino cortar otro tipo de cosas, materiales. Pero como veníamos en la palabra del Señor estos días pasados, estamos tan aferrados al mundo, que amamos al mundo, que nos adaptamos al mundo. Pero Timoteo
fue un pastor en Éfeso y se dispuso para el Señor. Número 2 está Lidia. Es el versículo 14, que Lidia era una comerciante de púrpura. Y púrpura era una tela muy fina. Lidia probablemente era una comerciante con buenos recursos. Quizás era viuda o soltera, pero manejaba recursos. Tenía platica porque tenía una casa, porque invitó a hospedar a su casa a Pablo y a Silas. Es decir, tiene la capacidad económica de decir, vengan a mi casa. ¿Conoce usted mujeres así? ¿Mujeres? Viudas, solteras, con dinero. Yo tengo un amigo que dice constantemente eso. Yo, donde me encuentre por ahí una viudita pensionada. Pero hay mujeres así, también hombres así, con recursos. Pero Lidia me llama la atención porque dice 14 que estaba oyendo el mensaje. Ahora, Pablo va a un río, no a pescar, sino a un río a orar. Y encuentra a las mujeres. Y investigué por qué no tenía una sinagoga. Y es porque las sinagogas deben tener mínimo 10 hombres mayores de edad para poder abrir una sinagoga cristiana o religiosa en la época. Mujeres en el río me da a entender que no habían casi hombres para completar el quórum y tener sinagoga. Es mujeres orando en el río. Y allí va Pablo y Silas a orar. Y encuentra a una mujer con recursos económicos que un domingo pudo haber dicho, me voy de paseo, me voy a pasear, a comer, va a un río descubierto a orar. Y estaba oyendo el mensaje, y dice la Biblia que Dios dispuso el corazón de ella para escuchar el mensaje que tenía Pablo. Tarea nuestra es predicar el mensaje del Evangelio, o escuchar el mensaje, pero tarea del Señor es tocar los corazones. Y eso sí que es complicado para un predicador. Queremos convencer a las personas, Cristo los ama, arrepiéntase, busca al Señor y no lo logramos. Pero el Señor, su Espíritu Santo, con un mensaje cortico, toca corazón y también toca las vidas de las personas. Y usted hoy, esta mañana, está oyendo el mensaje y le pido a Dios que toque su corazón y pueda entregar su vida a Cristo. Y aquí estaba Lidia, dispuesta para eso. Y dice el versículo 15 que ella se bautizó con toda su familia. Dice 15, ella y los de su casa fueron bautizados. Y en el versículo 31 encontramos un pasaje que es muy conocido que dice, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Dios quiere salvar a tu familia a través de ti. Es la promesa de parte del Señor. Toda la familia se bautizó. Amén. Ahora, se dice que también abrió las puertas de su casa para que comenzara la primera iglesia. Ahora, si dijéramos, ¿quién su casa la presta el próximo domingo para el culto? ¿Quién no la presta? Alejo, tiene una casa grande. Todos nosotros en su sala. Ay, no, pastor, mi sofá. Ay, por favor, no me use el baño. Ay, por favor, la baño. Nosotros comenzamos la iglesia en nuestra casa. Duramos allí varios meses. Y al principio era difícil. Porque se dañaban cositas, se rayaban cosas. No había agua en la ciudad y tocaba con canequitas. Y era como, ya la última era como, ay, la casa de nosotros, la casa. Pero, y les cuento, cuando compramos con mi esposa la casa, a crédito por supuesto, le dije más, Señor, esta casa siempre estará abierta a un grupo familiar, un grupo de parejas, a orar, a leer la Biblia, como a lo espiritual. Y Dios nos regaló la casita, pero yo no puedo negar mi casa a eso. Ahora, ¿su casa se ha prestado para eso? ¿Se presta para eso? ¿O para rumbas? ¿Para fiestas? ¿O para peleas? ¡Qué privilegio que en nuestra casa se predique de Dios, se ore,
se lea la Biblia, se escuche la música cristiana. ¡Qué privilegio! Amén. Ahora, aquí está esta mujer Lidia, que su casa la presta, y allí comenzó la primera iglesia en toda Europa. Pero no podemos llegar a imaginar el alcance que pueda tener eso en una casa. Alcance. Iglesias gigantes en Bogotá. Hay una que es súper gigante, del pastor Ricardo Rodríguez. Y él se convirtió en una célula, una casa familiar de la Cruzada Cristiana hace como 40 años. Y tiene una iglesia como de 50,000 miembros, algo así. Uno sabe en su casa o aquí en la iglesia, ¿quién pueda venir que las manos de Dios sea de tanta bendición? Pienso mucho en eso. Los niños de la fundación, de la iglesia, mañana puede ser un gran empresario, un gobernante justo delante de Dios, un padre de familia, sus hijos. No sabemos, pero es un privilegio. Como les he contado hace muchas veces, este lugar es una fábrica, era una fábrica de pollos. Hoy es una iglesia. ¡Qué privilegio que aquí se predique el Evangelio! ¡Qué privilegio! Ahora, ya hablamos de Timoteo, de Lidia, hablemos de la adivina. Una pelada que tenía un demonio, no era un don, una habilidad, era un demonio que permitía la adivinación. No haré hincapié en esta parte, pero sí existe personas con espíritus malignos que adivinan cosas del futuro, que tienen un consultorio, que leen la palma a la mano, leen el chocolate, Corona, leen el café, gano Excel. Sí los hay, por supuesto. Esta mujer le daba dinero y ganancia a unos timadores. ¿Pasa hoy día algo similar en algunas partes? Por supuesto que sí. Que ven, averigüe el número de su chance de la lotería. ¿Y por qué no la adivina usted? Y se la gana usted y cierra el consultorio, ¿cierto? O los amarres para los sentimientos, el amarre, le amarro a su novio, le amarro, ¿has leído eso alguna vez? Está regado por la ciudad. Y son timadores y son espíritus malignos. Ahora, me llama la atención porque esta mujer fastidiaba a Pablo y a Silas. Esta gente son siervos de Dios, prediquen la verdad del Evangelio. Y era verdad lo que decía esta mujer. Era una divina mentirosa, pero que decía la verdad, era nombre de Dios. Ahora, una boca puede proclamar la verdad de Dios sin estarla viviendo. Alguien puede hablar de la verdad del Evangelio sin vivir el Evangelio. Y hay muchas personas que han dejado de congregarse porque el pastor o predicador que predica el Evangelio lo vieron dando más testimonio, robando a alguien o con un amante. Cosas malucas. Y decimos, pero ¿por qué? Y decía, no hay garantía de que alguien que predique la verdad del Evangelio quizás no lo esté viviendo. ¿Ha visto ustedes médicos fumando? Yo sí. ¿Médicos tomando Coca-Cola a lo que marca? Yo también. Pero sabe la verdad, receta, manda exámenes y toma Coca-Cola y fuma y come grasa y... Ahora, si pongo la divina y pongo a Timoteo, hay una diferencia, es porque los creyentes testifican de Timoteo. Ahora, mi vida comprueba mi teología. Siempre en cada creyente, nuestra vida comprueba nuestra teología. ¿Cómo conoces a Jesús? ¿Cómo vives? Y aquí está esta mujer predicando esto o vociferando esto. Ahora, solamente el nombre de Jesucristo tiene el poder para liberar. Pablo se cansa, se fastidia, ya era un saboteo, ya era una molestadera. Y Pablo voltea la mira y dice, en el nombre de Jesucristo, demonio, se larga de esta mujer.
El nombre de Jesucristo tiene el poder para liberar. Iglesia, no somos libres por lo que decimos, sino por lo que creemos. Yo no soy libre de decir, Cristo es mi Señor. Lo puedo decir, pero cuando yo lo creo, digo, Cristo es mi Señor y es mi Salvador. Cuando hay una noche de sustos, de espantos, ¿ha pasado alguna vez que se levanta la noche y hay como frío en la casa o como miedo, los niños se asustan? ¿Alguna vez ha pasado eso? Bueno, a mí sí. Y alguna vez pasó con Joel, se levantó llorando una madrugada y fuimos con mi esposa y me ericé la piel. ¿Y qué pasó? Sentí como una opresión demoníaca en la casa, como, no sé, feo. Y yo no abrí la Biblia de Salmo 91 y lo leí. Yo creo en el nombre de Jesús y puedo orar en el nombre de Jesucristo. Cualquier demonio que haya, potestad demoníaca, miedo, zozobra, se larga de mi casa. Porque en mi casa Cristo es el Señor. De mi vida Cristo es el Señor. Yo lo creo. Si yo lo creo, yo lo veo. Y hay gente que habla del Señor y habla de la Biblia, pero su vida no refleja que cree en esto. Pone en el carro, Jesús te ama, pero semáforos en rojo, mata perritos, mata suegras y arranca el carro y Jesús te ama. Dios te bendiga. No lo cree. Su vida refleja que usted cree en el Señor o que solo lo sabe. Esta es la gran diferencia en el Evangelio. Ahora, la libertad de uno puede incomodar a otros, porque los amos de esta mujer adivina se enojaron, porque la plática se le estaba yendo allí. ¿Se ha dado cuenta que usted cuando busca al Señor, cuando viene a la iglesia, le produce enojo o burla a sus amigos o a su familia? Hay como una burla, como un fastidio, como un enojo. Y eso siempre va a ser así y es un buen indicio por causa del Evangelio. ¿Otra vez a la iglesia? ¿A llevarle al pastor los diezmos? ¿Qué más dicen la gente de los evangélicos? Ayúdenme. ¿Ah? Uy, esa es muy fea. Esa es muy fea. Lameladrillos. Hacerle al diablo morcillas. Yo nunca he entendido eso. ¿Qué es una morcilla? Ah, ya me acordé. Es algo grosero. Ok. Va a pasar eso. El enemigo no quiere que usted venga a la iglesia. No quiere que usted ore. No quiere que usted lea la Biblia. No quiere que usted sea generoso para la casa de Dios. ¿Se ha dado cuenta que cuando usted lee la Biblia se queda dormido? ¿Le da sueño? ¿Se ha dado cuenta de eso? Le da un sueño. O usted va a orar, papito Dios, yo te pido, ay, el recibo no lo pagué, ay. Señor, y como que uno, como interferencia, como que un saboteo, o usted va a venir a la iglesia y ese día pinchados, o ese día antes de salir de la casa, discutieron con su esposa o su esposo, pero preciso ese día salimos, preciso, y discutimos, por tonterías, por una palabra. ¿Le ha pasado eso? Una posición, o va a llover, llueve un domingo, toda semana es un sol, bueno, también llueve algunos días, pero siempre va a haber oposición cuando buscamos de Dios, pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Yo lo digo y yo lo creo. Cristo está con nosotros. Y Pablo dice, en el nombre de Jesús, salga demonio de esa mujer. Y al instante la mujer fue libre. Ya tenemos aquí dos miembros de la iglesia. Tenemos a Lidia con su casa y tenemos a una mujer que era divina, que ahora es libre y perteneció a la iglesia en Filipo. Una mujer adivina. ¿Y usted qué era? No, yo era divina. ¿Y usted? No, yo vendo ropa.
púrpura, la iglesia del Señor. Ahora, la esperanza de una ganancia económica o la gracia de la vida eterna. Ahora, cuando el dinero busca ocupar el lugar de Dios, las cosas no huelen bien. Y lo hablo en cuanto a la divina y sus amos. Aquí el propósito era la plata. Cuando una iglesia, lo digo y lo afirmo, el sentido de la iglesia es plata, dinero, motivan la ofrenda 5 veces, el pastor echa en directas, manda mensajes de WhatsApp con el símbolo de platica, no es el lugar indicado, porque Dios no es el propósito. El acceso a esta iglesia o de camino es que usted conozca a Jesús, se arrepienta, camine con Jesús y sea salvo. Si pasa eso, usted lo va a entender y va a ser generoso. Y va a dar. Si usted no es generoso es porque no ha entendido quién es el que le da las cosas a usted y quién lo salvó. Cierro allí. Amén. Y hablamos de Timoteo, hablamos de Lidia, hablamos de la divina. Ahora el carcelero. Dice el versículo 30 que cuando pasa terremoto, él pregunta a Pablo y Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Por qué este hombre no preguntó qué pasó? Porque oyó cantar a Pablo y Silas encadenados cantando, él me preguntó ¿qué pasó? ¿Usted cómo cantó tan fuerte que los decibeles hicieron que todo se moviera? No preguntó eso. La pregunta fue, ¿qué debo hacer para ser salvo? Le pregunto a usted esta mañana, ¿qué debe usted hacer para ser salvo? ¿Salvo de qué? De la vida eterna, sí, Cristo, de la condenación. ¿Salvo del infierno? Sí. ¿Qué debo hacer? Si les dijera a ustedes que podrían ser salvos del infierno con un valor en el papel de dinero, ¿usted lo pagaría? Ahora, la deuda con Dios es impagable. Solamente Jesús pudo pagar y satisfacer la deuda que teníamos con Dios en la cruz de Calvario. Ese me preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Iglesia, hermanos, amigos, asistir a la iglesia no me salva. Si me ven por internet, Televaca, YouTube, Facebook, TikTok, Spotify, lo que sea, que escuchan. Asistir a la iglesia no nos salva. ¿Saben por qué? Porque la iglesia no murió en la cruz por mí, murió fue Jesucristo. La iglesia no salva a nadie. Y si hoy viniera Jesús por su iglesia, en ese momento, y usted no aceptaba a Jesús como Salvador y Señor, se puede quedar. Pero Señor, yo iba a la iglesia cada domingo, yo ofrendaba, llevaba a mis hijos. No te arrepentiste delante de mí. Viviste una vida doble en tu orgullo. La iglesia no salva a nadie. Ahora, el versículo 33, este hombre pasa de ser victimario a ser discípulo. Este hombre los metió a ellos en el pozo, en el calabozo de más profundo, le puso el cepo que era cabeza y manos, cadenas, profundidad, carcelero. Ahora este hombre pasó de ser victimario a ser discípulo. Lleva a Pablo y a Silas a su casa, los lleva bien adentro, les da de comer, le limpia las heridas que quizás él mismo provocó. A Pablo y Silas, ¿qué milagro es este? Quien te ataca hoy por la gracia de Dios, mañana puede ser tu hermano en Cristo. Ese jefe, ese vecino burlón, mañana puede ser tu hermano en Cristo. Ese vecino que pone la música hasta las 3 de la mañana, que decimos Señor, o que fuma tabaco, que lo que sea.
o que se nos burla, o ese jefe gruñón, o ese jefe que acosa, o por la gracia de Dios puede ser. ¿Usted se imagina la iglesia en Filipo congregada y entrando por la iglesia la mujer que era adivina, sentándose al lado de un hermano de Jesús a orar y cantar? Se llama este lugar lleno de gente ex convicta, ex drogadictos, ex. Iglesia, la iglesia no es un museo de obras maestras. La iglesia es un taller donde el Maestro Jesús nos va formando. Quizás usted no es un adivino, ojalá que no, o un carcelero, pero usted y yo tenemos un pasado, tenemos una historia, tenemos un historial, un expediente negro. Cada uno en diferentes tamaños, pero lo tenemos. La iglesia lo componen personas que estamos rotas, necesitados de un Salvador, de Jesucristo. Esa es la iglesia del Señor. Ahora, Dios no necesita de nuestra simpatía con la iglesia. Nosotros necesitamos poner la fe en Él para arrepentirnos y nacer de nuevo. A Dios no le agrada o no le hace sentir mejor que usted se congregue. Solamente que usted lo conozca a Él, camine con Él y le sirva a Dios. De domingo a domingo. Ahora, esta es la primera iglesia en Europa, la iglesia de Filipo. Personas no perfectas, alcanzadas por la misericordia de Dios. Hoy este mensaje de parte de Dios refleja la misericordia y el amor de Dios para nuestras vidas. ¿Con quién te identificas esta mañana tú? ¿Con Timoteo? El que está dispuesto, el que es capaz de cortar, quizás no prepucio, pero sí cortar lo que sea por servir al Señor. ¿Disponible? Una mujer como Lida, dispuesta, hospitalaria, anfitriona, que pone sus recursos al alcance del Evangelio. ¿O usted es una divina, esclava del pecado, esclavo del pecado, quizás con posesiones demoníacas, ataduras, quizás, que requieren la libertad en Cristo Jesús? ¿O usted quizás es un carcelero que alguna vez fue victimario, que se burló del Evangelio, pero hoy se sirve al Señor y es hermano en Cristo? Todos somos alguno de estos. No todos somos Timoteos, la verdad. Pintamos más como adivinos y carceleros. Pero hoy Dios nos llama primero a conocerlo, oír el mensaje, a entregar nuestra vida a Cristo. No puede servir a dos señores, o a Dios o al diablo. ¿A quién quieres servir tú hoy? Le entregas tu vida a Cristo y probablemente Dios te va a delegar una misión, te lo puedo asegurar. A otro país, quizás no. A una empresa, a un barrio, una familia. Siempre hay una misión de parte de Dios para aquella persona que le ha entregado su vida a Él. Siempre. Si su vida no hay propósito ni dirección, es porque quizás usted no le ha entregado su vida al Señor realmente. O peor aún, usted como una divina sirve al pecado para congregarse con otros. Y su vida es eso, engaño y mentira. Solamente el nombre de Jesucristo trae libertad a nuestras vidas. Amén. Por favor, pónganse de pie esta mañana y oramos al Señor.